Buenos días, representantes de las instituciones, asociados a CEPEF, amigos participantes en estas jornadas, buenos días a todos. CEPEF organiza un año más estas jornadas que nos congregan para compartir conocimientos de utilidad para la consecución de los objetivos que perseguimos a través de los puntos de encuentro familiar que gestionamos algunas de las entidades aquí reunidas en todas las comunidades autónomas de nuestro país. En esta línea contaremos, como saben por el programa que se les ha entregado a la entrada, con el ilustrísimo señor don José Pascual Ortuño Muñoz, que me complace enormemente presentarles ahora. ¿Qué podemos decir de la carrera profesional que él no esperaba oír hoy, pero que no quiero evitar aunque sea someramente? Natural de Yecla, se doctoró y fue profesor de Derecho en la Universidad de Murcia y Pompeu Fabra de Barcelona. También ejerció como abogado antes de su ingreso en la carrera judicial como juez en Lérida y Barcelona. Actualmente es magistrado de la sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, especializada en Derecho de Familia y de la Persona, ya creo que desde 1997. Se ha dedicado a la formación de jueces y magistrados en la Escuela Judicial Española y en escuelas judiciales en Francia, Portugal, el Aula Judicial Iberoamericana y la Red de Formación Judicial Europea. Y también ha desarrollado su actividad en el ámbito de la cooperación judicial internacional. Ha sido director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Forma parte de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Civil Internacional, de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y del Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea como juez experto en materia de derecho de familia y menores. Cuenta con numerosos artículos y trabajos publicados en revistas jurídicas, obras colectivas, en las que ha desarrollado sobre todo materias de derecho de familia y de menores, derecho procesal y resolución alternativa de conflictos. Y ha desarrollado y desarrolla también muchas actividades relacionadas con la mediación como coordinador de las experiencias pilotos del Consejo General del Poder Judicial sobre mediación familiar en Barcelona y en otros juzgados de nuestro país. Fundador de la Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación, director del Programa de Formación en Mediación de la Escuela Judicial Española, representante del Gobierno español en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea para la elaboración de la Directiva sobre Mediación, fundador de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y primer presidente de la Asociación Española. Podríamos seguir hablando de su carrera y de su perfil profesional mucho rato más, pero creo que lo más interesante es hablar de su personalidad. Y como síntesis de la síntesis, decir, no le parecen de ningún interés las presentaciones curriculares y lo más destacado para él y para todos nosotros es que se trata de un juez preocupado e implicado en la resolución de los problemas de los ciudadanos y, en concreto, un juez de familia preocupado por las personas que más sufren en las crisis de pareja. Y esto último creo que es lo mejor que se puede decir de un profesional involucrado verdaderamente en su quehacer diario. A continuación, que está peleando con el ordenador, si conseguimos abrir la información que quiere contarnos, le cedemos la palabra para que nos hable del interesante tema de la jurisprudencia internacional. Con ciertas dificultades va a tener que improvisar porque parece que los medios no se han concitado hoy por la mañana en su favor y no es compatible. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también a la Federación de Puntos de Encuentro que me ha invitado y a todos vosotros por vuestra asistencia. Ya era hora porque en las jornadas de los años anteriores únicamente asistí a la primera y por incompatibilidades horarias y de trabajo y demás me fue imposible estar presente en las anteriores y bueno, pues hoy sí que estoy aquí agradeciendo desde luego la invitación, agradeciendo también a todos vosotros que os dedicáis y a vosotras sobre todo que os dedicáis a los puntos de encuentro esta enorme tarea que realizáis y que realizáis pues en beneficio de los niños indudablemente, pero en beneficio también de la justicia y como colaboración de los juzgados y los tribunales. Os doy la enhorabuena pues, por haber llegado hasta aquí, por haber llegado a este congreso, por haber conseguido mantener estas instituciones y estas instituciones también dentro de un ámbito y dentro de una cultura
de independencia respecto al gobierno en cuanto a la gestión, en cuanto a la configuración, y pedir disculpas porque el PowerPoint que había preparado, pues resulta que el aparato este me dice que es incompatible con el ordenador que aquí tenemos. En consecuencia, pues no lo haré con PowerPoint. La verdad es que el PowerPoint es más útil a la conferencia de la tarde, después de comer, porque permite que alguno de los asistentes pueda echar un sueño y luego cuando vuelve a la realidad, pues todavía continúa el PowerPoint y puede engancharse de alguna manera. Como es en la primera charla, la primera intervención de las jornadas, pues supongo que estáis todos frescos y frescas, en el buen sentido de la palabra, y procuraremos hacer esta intervención también. Os imagináis lo que el PowerPoint decía. Empezaba, y esto sí lo lamento, pero os lo describo, empezaba con una estampa que se debe a un pintor y humorista gallego de los años 20 y 30, no llega a ser el Ops de ahora, pero casi, y en esta estampa pues aparece, es un grabado, se llamaba Castelao, es un grabado donde aparece una mujer gallega por lo que habla luego, por lo que dice, por las palabras que dice, que está de rodillas, sentada en una calle, con 3 niños, sus 3 hijos, que están también en posición de estar de rodillas, están con las manos juntas, y ella les dice a los hijos: ahora un Padre Nuestriño, para que Deus nos liberte de la justicia. Entonces, yo creo que es un preámbulo que hay que hacer casi siempre. Yo cuando estaba director de la Escuela Judicial, el curso de familia pues también lo empezaba diciendo así, porque muchas veces los jueces nos llegamos a creer que para los niños es una enorme suerte que nos conozcan y que vayan a visitarnos y que hablemos con ellos, cuando en realidad es un trauma tremendo, es un trauma de primer orden. Incluso en la Conferencia de La Haya, en el año 2008, se realizó una investigación muy interesante que está publicada, además en la página web de la Conferencia de La Haya, también la tenéis en el PowerPoint, pero bueno, ponéis Conferencia de La Haya de Derecho Privado. Pues en el año 98, en la revista que se hace para los jueces, se dedicó a hacer un estudio, un trabajo, sobre la forma en la que los jueces entrevistaban a los niños o conocían, cumplían el mandato de la Convención Universal de Derechos del Niño, de los tratados internacionales de protección de menores y demás, de cómo cumplían la obligación de conocer la opinión de los menores, que esto es lo que dice. No dice que el juez se tenga que entrevistar con los niños, ni siquiera se dice que lo oirá, eso es una malísima traducción. Dice que el juez debe conocer la opinión de los menores. Bien, pues la Conferencia de La Haya hizo un trabajo sobre este aspecto y los jueces que más contentos estaban y que más orgullosos estaban de cómo los hacían, de cómo nos hacían estas entrevistas, éramos nosotros, los españoles. ¿Por qué? Pues porque nos gustaba aquello de ver a los niños y tal. En la mayor parte de los países europeos esto no se hace. En Inglaterra, un juez lord ya muy mayor, incluso mayor que yo, pues decía en la entrevista que cómo él iba a llamar a un niño para entrevistarse con el niño en el tribunal, que eso le procuraría al niño un trauma de tal envergadura que él nunca se atrevería a hacerlo. Y en consecuencia, para conocer la opinión del menor, decía, bueno, cuando quiero conocer la opinión del menor, lo que yo hago, lo que se hace en Inglaterra, es contar con una persona especializada en tratar con niños, en ver los problemas de los niños, para que esa persona me informe de qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que también nosotros tenemos un país especial y aquí empezamos que tenemos una gran desconfianza todos de todos. Confiamos de los políticos, y con razón, de los economistas y de los banqueros, con mucha más razón. Desconfiamos de los jueces desconfían de los peritos, desconfiamos de los trabajadores sociales, de los educadores, de los psicólogos.
¿Por qué? Pues porque aquí parece que todo el mundo va a engañar a alguien. Bien, y yo creo que lo que hay que hacer es pensar en positivo, pensar que la Administración de Justicia no es el juez, que el derecho de familia no son los abogados de familia. Que, por cierto, haciendo un paréntesis, antes se llamaban abogados matrimonialistas. Y yo creo que hemos dado un paso importantísimo, porque ahora se llaman, casi sin percibirlo, sin darse cuenta, ha cambiado un chip en la mentalidad y se llaman abogados de familia. Lo cual, pues, es importante porque es un cambio de perspectiva que yo creo que quiere decir mucho, porque el lenguaje, como sabéis, no es nunca neutral y siempre esconde detrás una ideología, un pensamiento. Cuando el artículo 103 del Código Civil, en la redacción que dio la ley del 81, hablaba en el artículo 103 de las medidas que el juez tenía que adoptar en un caso de separación o divorcio, decía el progenitor apartado de los hijos. O sea, visualmente te imaginabas un juez con la policía, la Guardia Civil, apartando, ¿no?, a aquel. Y luego decía pues que el padre apartado de los hijos pues tendría derecho a visitas, pues como tiene derechos a visita pues una persona que está encarcelada, que está... Y bueno, pues esa mentalidad ha durado durante mucho tiempo. Ha durado durante mucho tiempo y las leyes están cambiando, nuestra mentalidad también. Y yo creo que el tema, los puntos de encuentro, el punt de trobada, los points de rencontre, que se decían en Francia, ha sido una aportación fundamental. Yo tuve la ocasión, bueno, por cierto, en la ponencia mía se me ha puesto como título los puntos de encuentro en la jurisprudencia internacional. Esto es muy osado por parte de quien ha dictado el título y mucho más osado por mí el haber aceptado. Porque claro, aquí tenemos muy escasa jurisprudencia, pero irte a los organismos internacionales y a otros países a ver qué dicen de estas materias, que además son materias de ejecución, de carácter complementario, es todavía más. Yo la verdad es que me llevé una sorpresa cuando vi el programa. A mí se me había hablado se me había pedido que hablara de los puntos de encuentro en el enfoque del sistema de la justicia, que es a lo que me referiré, si bien es necesario siempre hacer una referencia internacional. Yo tuve el primer contacto con los puntos de encuentro como point de rencontre. Fui a Francia a un congreso de mediación en el año 94. Fuimos 7 u 8 en 2 coches aguerridos españoles que nos habían invitado y a ver cómo funcionaban por allí. Por aquí estábamos balbuceando y empezando. Y entonces los 8 que había 8 comisiones y nos metimos uno en cada comisión de ese congreso. Y a mí me tocó la del point de rencontre. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué? ¿Y por qué? Si yo soy juez, yo quiero ir a otro tema. Aquí a qué voy. Y además en francés. Bueno, pues resulta que se explicaba esta experiencia que entonces en Francia estaba empezando con alguna fuerza y que además empezaba precisamente con un sentido muy internacionalista. Porque el motor, el élan, como se dice en francés, el motor que había surgido era precisamente una resolución del Parlamento Europeo donde se creaba pues, el defensor del menor y se creaba para facilitar los encuentros en familias separadas mixtas. Familias separadas mixtas, donde en Francia ya había graves problemas, en Inglaterra también, y en Alemania por la inmigración. Nosotros todavía no nos había llegado la ola inmigratoria, pero sí había pues matrimonios mixtos, turcos, en Francia muchísimos argelinos, magrebíes, en Inglaterra indios, pakistaníes, que cuando esos matrimonios se rompían había problemas culturales, lógicamente, había problemas culturales y había también problemas de sustracción de menores, el régimen de visitas. Entonces, precisamente para facilitar todo esto, es para lo que se crearon los primeros puntos de encuentro. Tuve la ocasión de visitar, el único que he visitado en Francia, que fue el de Béziers, y en Béziers pues nos encontramos que el point de rencontre en aquella época
ya era un chalecito a las afueras que funcionaba todo el fin de semana, donde los padres incluso se podían quedar a dormir y donde se hacía de comer, donde hacían comidas, donde se hacían juegos, se hacían actividades, se hacían actuaciones. Algo a lo mejor diferente a lo que ha ocurrido aquí. Aquí la verdad es que el primero empezó por la iniciativa privada también, con una fundación que apoyó una experiencia de piloto y con todos los que intervenían, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, trabajando sin cobrar altruistamente para ver cómo funcionaba aquellos puntos de encuentro. Una de las personas que estaban en esta experiencia pues es la vicepresidenta de esta confederación, y yo creo que esta historia algunas veces hay que conocerla, algunas veces hay que contarla, porque detrás de la realidad de lo que hoy son los puntos de encuentro pues hay mucho trabajo, hay mucha reflexión, y bueno, pues también hay personas que han dedicado su vida, su actividad profesional a trabajar por ellas. Es también una enorme satisfacción que en un texto legal importante como es el Código Civil de Cataluña, en el Código Civil de Cataluña se incluyeron los puntos de encuentro. Y entonces, no ya en una disposición adicional, que también, sino en el articulado. Y así, esto no lo tenemos en el Código Civil español. En el catalán se dice supervisión de las relaciones personales en situación de riesgo, artículo 233.13. Y dice que la autoridad judicial puede adoptar pues, toda una serie de medidas para... Y dice, si hay una situación de riesgo social o peligro, se puede confiar la supervisión de las visitas a un punto de trobada familiar. Es una mención dentro del texto legal. Después la disposición adicional octava del libro segundo, que es el Código de Familia, dice que la autoridad judicial, cuando disponga la intervención de un punto de encuentro, deberá concretar la modalidad de intervención. Ya está haciendo una reflexión sobre lo que significa, y cuando se hizo la ley, cuando se reguló la ley, pues hubo consultas, los puntos de encuentro tuvieron algo que decir, etc. Estas modalidades de intervención, pues decían control de entregas y recogidas, vigilancia de la relación dentro del centro, asistencia para facilitar la relación o cualquier otra modalidad, lo dejaba abierto. Luego se hablaba del informe de seguimiento, que luego veremos en el protocolo que ha hecho el grupo de investigación, la comisión que lo ha redactado, y estos informes como deben ser, muy brevemente, y por fin también establece una frase que dice: en los casos en los que no exista ningún riesgo de violencia, abusos o maltratos, para que la relación parental se consolide, los responsables del punto de encuentro pueden proponer a la autoridad judicial la derivación del caso para mediación familiar. Esto, que así parece tan sencillo, que se diga además en una ley civil, pues costó mucho, porque uno de los grandes tsunamis que han padecido esta institución tan joven, que es los puntos de encuentro, ha sido el tsunami de la violencia de género. El tsunami de la violencia de género ha venido un poco a desconfigurar la relación primaria de los puntos de encuentro. Claro, dentro del ámbito de actuación de los puntos de encuentro y de esta colaboración con los tribunales, pues no hay una actuación lineal, no siempre es lo típico de, bueno, pues la familia de clase media que se llevan mal, que hay anomalías conductuales, que a uno se le ha ido un poco la cabeza para allá, al otro para allá, y que resulta pues que cuando van a entregar a los niños tiene que intervenir el portero pidiendo paz, y ahora con la crisis se están despidiendo los porteros, y entonces, bueno, pues se hace esto en un lugar neutral, sino que también se van a ver problemas de muy diversa naturaleza. Se van a ver problemas de anomalías conductuales de los progenitores, también se van a ver de los hijos, se va a ver una casuística extensísima que yo creo que es una fuente de investigación enorme para el derecho de familia y sobre todo para el derecho de menores, esa casuística que se nos va a presentar pues desde niños, niñas que no ven a sus padres o madres durante mucho tiempo,
algunas veces no lo conocen. La semana pasada poníamos en la Audiencia Provincial una sentencia en la que un niño, que era hijo de un matrimonio mixto, de una mujer marroquí y de un señor de aquí, pues esta familia, que estaban casados, él era en sus segundas nupcias, y viene este señor, ¿no? Cuando se habla de los moros, pues aquí el moro era él, y entre otras cosas, y sin que esto sea ninguna connotación racista, pero a esta mujer pues la sometió a actuaciones de violencia graves, y esta mujer cortó por lo sano y se fue a Marruecos con el niño. Entonces, bueno, pues hubo incidente de sustracción internacional, él en Marruecos entregó al niño, esta mujer se vino aquí a trabajar de cocinera, sigue trabajando aquí, pero la niña, el niño, el marido, no sabía qué hacer con él y se lo entregó a su ex, que también tenía a sus dos hijos propios, anteriores. Bueno, pues la madre iba a ver a este niño, iba a verlo con el padre. El niño era muy pequeño cuando ocurrió estas cosas, 2 o 3 años, de tal manera que siguió yendo a verlo, siempre en presencia de la ex o de los hijos de la ex, hasta que un buen día pues se enteró por casualidad que el señor, su ex marido, había muerto en un accidente de tráfico. Y hacía 7 años que el niño estaba con la ex del padre. Y bueno, pues entonces se inicia un proceso, porque esta mujer va a buscar un abogado, inicia un proceso para recuperar la custodia del niño. Resulta que no se había pedido la tutela, estaba en guardia de hecho, y había un trasfondo. Cuando llegó a la audiencia, esto no había pasado por un punto de encuentro, había pasado por el juzgado de familia. En el juzgado de familia no habían percibido más que una acusación que hacía la ex, la guardadora de hecho, y es que la madre había abandonado al menor y en consecuencia habían dispuesto que el menor pues recuperara la relación con la madre con una visita mensual en un punto de encuentro. El niño verbalizaba ante el juez, primero, que su madre en absoluto era aquella señora, que esa señora era una mora que lo cuidaba cuando era pequeño y no quería saber nada de ella, que además no quería verla porque se lo quería secuestrar y llevar a Marruecos, y que además le hablaba en moro. Este era el contenido de la exploración judicial. Bueno, pues el contenido de la sentencia es que el niño se quede con la guardadora de hecho, que le constituimos la tutela, y que vaya a un punto de encuentro una vez al mes y que allá se las apañen, ¿no? Entonces, os pongo un poco este ejemplo, aparte para que se vea que la problemática es muy diferenciada. Aquí en la audiencia hemos declarado el desamparo del menor porque, entre otras cosas, esta señora había cobrado la indemnización por la muerte del padre, no había constituido la tutela, estaba mal administrando la pensión de orfandad del niño, pero bueno, esas son otras cuestiones. Hay muchas veces que estos asuntos pasan por los juzgados y los jueces no nos enteramos de lo que pasa detrás. Y, sin embargo, pues pretendemos que se arreglen con una visita al mes. Bien, tenemos entonces en el marco nuestro, en el marco legal, tenemos, digamos, y no lo digo antes cuando saludábamos al viceconsejero, pues mis compañeros decían, bueno, pues en Cataluña es que hay una realidad diferente. Yo creo que tampoco es así. En Cataluña hay una realidad, esto va por altibajos. Aquí también la prima de riesgo actúa exactamente igual. Hay tsunamis que no han venido precisamente, que no se han dado fuera y que se han dado aquí, como ha sido la previsión de que para recibir subvenciones públicas se tuviera que renunciar incluso a mencionar la palabra mediación, que era una palabra maldita, o que había que renunciar a hablar de interferencias parentales, porque la otra palabra no me atrevo a pronunciarla,
no sea que me expedienten, porque hemos recibido los jueces una comunicación diciendo que no se puede utilizar la palabreja. Me estoy refiriendo al síndrome de alienación parental, pero bueno, ya como estoy próximo a la jubilación, es un poco mientras me instruyen el expediente. Pero realmente, claro, son cuestiones, son de alguna manera ataques a la institución, a unas instituciones que están en vías de formación. Como dice el presidente Misala, el instituto como institutos jurídicos, el instituto del punto de encuentro. Bueno, yo quería recordar un poco por hacer mención y por hacer referencia al título de la conferencia, que primero, en el ámbito internacional, donde se echa más en falta precisamente elementos auxiliares a la Administración de Justicia en esta materia, es en los problemas de sustracción internacional, de retenciones ilícitas y de impedimentos de régimen de visitas transfronterizos, cuando una parte de la pareja vive en un lugar y otra en otra. Aquí tenemos un reglamento comunitario, el reglamento 2201 del 2003, sobre responsabilidad parental y protección de los menores, donde expresamente se recoge en su artículo 60 y pico que este tipo de litigios las autoridades centrales deben derivarlo hacia la mediación. Porque, bueno, tenemos, los que llevamos algún tiempo en familia, tenemos experiencias de no solamente sustracciones, también muchas de visitas que no se pueden cumplir y que de pronto pues no tenemos ningún arma, no tenemos ningún instrumento para favorecer esas visitas. Aquí antes en Cataluña teníamos la Guardia Civil, pero ahora ya también se han llevado, o sea que no tenemos ni siquiera eso. Es verdad que hay unidades de policía que cada vez están más especializadas en esta materia. Y precisamente es una de las conclusiones internacionales, es que haya unidades de policía que trabajen y que se especialicen en estas materias. Bien, el reglamento comunitario es bien claro al respecto. La Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, a la que antes me he referido, pues tiene un convenio desde el año 80 sobre sustracción, retención ilícita e incumplimiento del régimen de visitas. Es muy interesante la página web, aparte de por la revista a la que me he referido antes, porque en el ámbito de infancia, de los convenios de infancia y de familia, pues hay toda una serie de pestañas y una de ellas es la jurisprudencia. Y ahí se puede encontrar pues todas las sentencias sobre esta materia que son relevantes, que se han dictado en todo el mundo, porque la Conferencia de La Haya tiene 80 países, de este convenio son 80 países los signatarios. Y funciona el convenio, con unos países más, con otros menos. Yo quiero decir que hay muchas veces que hay prejuicios. Por ejemplo, en la mayor parte de Europa tienen muchos prejuicios, sobre todo el norte de Europa, en Bélgica, tienen muchísimos prejuicios contra España, porque dicen que nosotros no cumplimos el convenio y no devolvemos a los niños. También porque nuestros jueces, nosotros solemos ser muy patriotas. Es decir, cuando aquí una madre que es de origen español, pues se ha ido a Inglaterra o se ha ido a Suecia y, bueno, pues con la crisis familiar hace las maletas y se viene para acá, tenemos tendencia a protegerla, igual que los árbitros caseros protegen a los equipos que juegan en su casa. Y nos dicen, bueno, no se cumplen los convenios internacionales, no se da protección a una situación de hecho. También es cierto que en estos casos la abogacía pues tiene un camino muy claro y es acusar de violencia de género, acusar de abusos sexuales, al objeto de que el tema, pues claro, pongas al juez en la tesitura de salir en los periódicos si a pesar de que se ha acusado a un padre maltratador, abusador, violador y tal y cual, el juez dice que cumple el convenio de La Haya y que de pronto el niño que se vaya para Inglaterra. Pero esto empieza a cambiar, y empieza a cambiar cuando vemos que hay tribunales internacionales. Por ejemplo, yo tuve ocasión, cuando estaba en el juzgado de Barcelona, pues ver una
petición con una madre inglesa que venía para que fijáramos unas medidas y traía una resolución del Tribunal de Familia de Londres donde esta mujer había acudido y le habían dicho, no, oiga, su domicilio, el domicilio con su esposo era Barcelona. Este tribunal, el de Londres, es incompetente, aunque usted sea de aquí y haya venido aquí. Váyase usted a Barcelona a que decidan lo que es mejor para el niño. Y yo la verdad que como juez me alegré en el sentido de que se empieza a confiar también en la justicia española. Pero hemos tenido esa consideración. Lo mismo ocurre con nosotros cuando hablamos del Magreb, concretamente de Marruecos o de Túnez, donde precisamente las autoridades centrales, en general, no digo que haya casos extraordinarios, pero son cumplidoras. Y eso que con Marruecos no tiene, está como observador en la Conferencia de La Haya y no ha firmado este convenio, pero sí tiene un convenio específico con España que me consta que se cumple, y se cumple en la medida que también se puede cumplir. Siempre hay excepciones, ¿no? Depende ya la amistad con el rey o no la amistad con el rey, pero eso son otras cuestiones que amistad con los reyes en todos los países hay gente que las tiene. Bueno, luego hay, además de estas instituciones, hay instituciones internacionales. Por ejemplo, el mediador del Parlamento Europeo para los niños víctimas de sustracción de menores. Este mediador en el Parlamento Europeo se creó a propuesta también de un parlamentario inglés, de Lord Plum, y en la actualidad está funcionando una oficina, un buró permanente. La actual defensora es italiana, Roberta Agnelli, y está en la web del Parlamento Europeo y realmente están haciendo también una labor importante, por supuesto dentro de la propia el marco europeo, pero también en el ámbito internacional. Hay también otras instituciones, como la Oficina de la Red Judicial Europea de Cooperación Civil, la Comunidad Europea y concretamente la Comisión Europea tiene unas redes de cooperación judicial en materia penal y en materia civil. Pues bien, en materia civil, en esto muchas veces la sustracción se va a la vía penal y sin embargo todos los especialistas dicen que no, que es mucho peor, porque si hay delito, pues juegan otros principios jurídicos, incluso la presunción de inocencia, indubio pro reo, etcétera. Es más lento porque de lo que se trata es de castigar a una persona a la que se le ha acusado y puede ser que se le haya acusado de manera falsa y en consecuencia pues hay que proteger esos derechos. Y lo que nos muestra la experiencia es que se protege mucho mejor a los niños por la vía civil, por la vía de protección de menores, que por la vía penal. Nuestras autoridades legislativas tampoco se han dado cuenta de esto, ¿no? Y siempre que hay cualquier tipo de maltrato, sobre todo si es en el ámbito de la violencia doméstica, pues se crean los juzgados de violencia de género como si los juzgados civiles de familia, protección de menores, no pudieran dar protección o no hubieran dado protección en otras épocas. Es también otro de los tsunamis que tenemos que padecer. Bien, esta oficina de la Red Judicial Europea de Cooperación Civil acaba de constituir una red europea de mediadores en esta materia. Y concretamente hay 2 mediadoras españolas que acaban de hacer esta primavera un curso especial para intervención en estas materias. En la web también lo tenéis y algún caso de este tipo que se os presente, pues lo podéis enfocar por esta vía. Por otra parte están los servicios, el SSI, los Servicios Sociales Internacionales, que es una fundación privada con sede en Suiza, donde hay 140 países que colaboran en el ámbito de servicios internacionales. Curiosamente España no está no tiene sede aquí, aunque sí que participa y colabora, pero no tiene sede aquí. Está también la Cruz Roja, los servicios sociales internacionales, que tiene la Oficina de Menores en España desde el año 2004 y que también está dando un servicio extraordinario en este aspecto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que
que, como sabéis, se lo creó el Tratado de Roma y que tiene como finalidad la defensa de los principios de la Convención de Roma y sobre todo de los derechos del hombre en el ámbito europeo. No ya son de la Comisión Europea, sino de toda Europa. O sea, son 47 los países que están. Tiene también diversas instituciones. Tiene sobre todo varias resoluciones. Tiene 3 resoluciones claras. La primera es la del 84 sobre responsabilidades parentales. La segunda es de 1998, la resolución europea sobre el derecho de los niños a la vida familiar y social, y la resolución de 5 de 2005 sobre el trato a los menores en las instituciones. Es interesante porque en el marco de esta convención del Consejo de Europa se ha realizado un informe que se presentó el 3 de junio del 2010, las conclusiones del informe Kilkelly por la Úrsula Kilkelly, que fue la responsable de gestionarlo y tramitarlo, donde se hicieron unas encuestas a niños entre 9 y 17 años de 25 países del Consejo de Europa, incluidos españoles. Hay el informe Kilkelly, que lo podéis encontrar y además es muy ilustrativo, hace referencia, lo traigo aquí porque los puntos de encuentro son instituciones y son instituciones que colaboran con la justicia, que en parte están subvencionadas por la Administración Pública, que incluso en parte su propio funcionamiento también está arreglado por la Administración y es de aplicación plenamente los convenios internacionales en esta materia. Pues bien, al hacer una encuesta sobre niños que habían pasado por las instituciones de protección en toda Europa, se le hacen muchas preguntas, pero una de ellas, que os quería tratar, imaginaros el porcentaje aquí en el PowerPoint, pues se les pregunta a los niños a quién confiaron, con quién hablaron por primera vez de sus problemas y en quién confiaron. Bueno, pues el 76% de los niños dicen que a los padres, a las madres, a los amigos y a los hermanos, es decir, que están dentro del ámbito familiar. Todo esto, niños que han pasado por instituciones. El 16% dicen que a enseñantes, médicos o personal sanitario que los ha atendido. El 16%. Un 4% a jueces o autoridades. Y otro 4% a policías o abogados. Es decir, la conclusión es que los niños que han pasado por instituciones especializadas en trabajar por ellos tienen una gran desconfianza hacia estas instituciones. ¿Y por qué? Cuando se les pregunta por qué, pues dicen que no saben que no se les va a escuchar y que no se les va a entender. Y bien, es muy interesante el informe Kelly por lo que, en cuanto a las conclusiones, por lo que nos afecta a todos, a los jueces y a vosotros. Lo que piden los niños, en primer lugar, que se les trate con respeto. Y yo creo que es importante el saber que los juzgados que nos dedicamos a temas de familia, nuestra legitimación, la legitimación de la sociedad de tener unas leyes que regulan la familia y que regulan las crisis familiares, no es ni más ni menos que proteger a los menores. Bien, pues lo que los niños dicen es ser tratados con respeto. Y yo, sinceramente, creo que no se tratan con respeto, por lo menos en lo que afecta al ámbito de familia, entre otras cosas porque nuestras autoridades legislativas, judiciales, tampoco consideran oportuno que haya una jurisdicción especializada de familia. Es decir, cualquier juez puede actuar en materia de familia en cualquier momento. No importa si viene del penal, del social, del mercantil. Se queda vacante un juez de familia, se viene un paracaidista y al día siguiente ya es especialista en tratar a menores. O un chico o una chica de la escuela judicial que acaban de salir de la escuela,
que muchos de ellos la referencia que tienen a un niño o una niña pues es el hermano o la hermana o el sobrino o la sobrinita que tienen, pero que sin embargo salen infundidos de la sabiduría para tratar a los niños. Y no se les trata con respeto. Y esto hay que decirlo. No se les trata con el debido respeto, aunque lo queramos, no sabemos. En segundo lugar, dicen que quieren ser escuchados. El ser escuchados es muy distinto del ser oídos, porque el ser escuchados significa, entre otras cosas, al glosar estas conclusiones, al hablar del ser escuchado, una de las manifestaciones más importantes es el feedback. El que el niño, quien le escucha, le haga ver al niño que lo ha entendido. No basta con decir, a ver, niño, ¿tú qué piensas? Ah, muy bien, vale, pues vete. No, es que le tienes que decir, o sea, que lo que tú me quieres decir, para que el niño veas que lo has entendido. Esa es la primera regla. Y es una de las primeras reglas que desde la psicología, desde la educación social, pues nos llega a los jueces. Los jueces no lo sabemos. La tercera es el derecho a recibir explicaciones en forma comprensible. Me ha hecho mucha gracia que he ojeado el folleto explicativo de cuando a un niño pues no lo ve el padre, no lo ve la madre, y le hablan de que el juez no sabe lo que es un juez, no saben lo que es un abogado. Confunden juez, abogado, policía, psicólogo del juzgado, todo eso es lo mismo. Ojo, que no se confunda también al personal que trabaja con el punto de encuentro, que los niños no lo confundan también con la policía, con el juez, con esa superestructura en la que ya hemos visto que no confían. Eso es importante. Y, en cuarto lugar, ser informados de sus derechos. El ser informados de sus derechos, pues es evidente que los jueces sabemos, ¿no? A todo el que nos llevan al juzgado detenido le informamos de sus derechos. Y eso es lo que sabemos hacer. Pero claro, al niño no se le puede decir, incluso a una víctima, a las víctimas adultas, pues, oiga, se le hace lectura de sus derechos, o se les da un papel, ¿tiene usted derecho a nombrar abogado? Tal? Oye, ¿qué? No me he enterado de nada. Hábleme usted en concreción, ¿cómo se traduce eso? El Consejo de Europa ha hecho unas guías con dibujos para niños de sus derechos, preciosas, según las edades, además, porque claro, no es lo mismo un niño de 7 años que de 10, que de 12, de 14, o, como yo digo, o una mujer de 15, o de 14, o de 13, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con personas muy adultas delante de nosotros que van disfrazadas de niños, pero que son adultos. Yo me he preocupado también porque soy viejo, llevo en esto, vine a jugar familia de Barcelona en el año 90, o sea que llevo en esto mucho tiempo. Y también me he preocupado, y he tenido muchos amigos psicólogos, algunos de ellos están aquí también hoy, que me han explicado, no seáis brutos, no hagáis estas cosas y tal. Pero recuerdo que había en mi juzgado una fiscal encantadora que estaba muy preocupada por los hijos, por los niños, y que acudía a todas las exploraciones. Ella no tenía hijos. Acudía a todas las exploraciones y le gustaba mucho. Es que me encanta cómo lo haces y tal y cual. Porque bueno, pues yo empezaba, me había dicho un amigo psicólogo que era muy bueno preguntarle a una niña que quién le había hecho la coleta, un poco por romper el fuego. Yo pues le preguntaba eso, le preguntaba, pues le adivinaba el signo del zodíaco, porque claro, yo tenía allí la fecha de nacimiento y la niña pues se quedaba muy espantada de que lo hubiera adivinado el signo del zodíaco. Pero bueno, pues eran formas de hacer, ¿no? Pues claro, esta compañera, que es un encanto de persona, me dijo un día, pero yo siempre les decía, cuando los niños venían y está el fiscal, porque el fiscal quiere estar presente, pero muchas veces el misterio fiscal, como le llamamos nosotros, el misterio fiscal no sabe ni cómo se llama el niño, ni qué edad tiene, ni de qué va aquello. Y tiene que informar. Yo acostumbraba a decirle, mira, tu padre tiene su abogado, ¿lo conoces? Sí, sí. ¿Y al abogado de tu madre? Sí. ¿Cómo se llama? Te lo saben decir. Y bueno, pues tú no tienes abogado.
pues tu abogada es esta señora que está aquí. Así que yo me salgo del despacho y tienes 10 minutos para hablar con tu abogada. Y la que se quedaba sorprendida, la niña se quedaba muy contenta, era la fiscal. Se quedaba totalmente sorprendida. Pero bueno, es eso, es a lo que iba, a defender al niño. Bueno, pues claro, un día me dice, oye, este caso que lo he visto yo y tal y cual, déjame que haga yo las preguntas. Primero digo, pues muy bien. Entonces nos reunimos con la niña que iba a ser explorada y le dice, ¿quién te ha hecho esa coleta? Y la niña le dice, gilipollas. Claro, era una chica de 16 años que llevaban sus padres separados desde su más tierna infancia, que había tenido guerras por todas partes, procesos penales, y claro, que de pronto te digan quién te ha hecho la... Claro, hay que ver también a qué edad. Lo digo porque muchas veces los jueces somos psicólogos de secano, como en mi pueblo se dice abogado de secano, porque bueno, nos creemos que hemos oído 4 cosas y ya sabemos. Y yo creo que tenemos que ser la sabiduría del juez inglés, aquel que decía, ¿cómo me voy a atrever yo a explorar a un niño? Si le puedo causar, ¿qué le puedo decir, no? Bien, entonces yo creo que esto es importante. Entonces las recomendaciones. Pues recomendaciones. Primero, escuchar y entender a los menores. Escuchar y entender. Y esto, pues, creo que es algo que todos vosotros sabéis y que a lo mejor alguno está pensando, ¿pero qué dice este? Si eso es lo que nosotros sabemos y se lo deberíamos decir a los jueces. Bien, pero está bien que lo repasamos aquí en común. En segundo lugar, el acompañamiento especializado al menor en sus contactos con el sistema judicial. Esto lo dice el Consejo de Europa. Los niños, cuando tienen un contacto con el sistema judicial, tiene que hacerse un acompañamiento. El acompañamiento no es que vayan de la mano de su papá o de su mamá, no. Es que se prepare antes, es que se prepare después, es que se haga el seguimiento después y que se trabaje esto. Yo tuve la ocasión de, también he tenido mucha suerte en la vida con los amigos, he visto a Daniel Bustelo que ha entrado aquí, y en el año 95, en este afán por enterarme de qué era la mediación, pues me fui mis vacaciones a Argentina. Y él me puso en contacto, cuando se enteró de que iba para allá, con un juez, Eduardo Cárdenas, que estaba haciendo mediaciones en los juzgados de la calle Lavalle, y con un fiscal, Molina, que estaba especializado en menores, y yo me fui allí de vacaciones y me lo pasé muy bien, pero entre tango y tango, pues, y chuletón también, que ahora luego he pagado las consecuencias, ¿no? Y ahora me han puesto a régimen vegetariano, pero vi lo que hacían. Y por ejemplo, allí tenían la famosa cámara Gesell para explorar a los menores. Y las exploraciones de los menores se hacían en el juzgado de la siguiente manera. Cuando había que ver a un menor, pues el juez se reunía con los técnicos del juzgado, el psicólogo, y con los abogados. Veían de qué iba el problema y decidían lo que había que indagar en el menor y cómo lo iban a ver y tal. Bueno, luego se iban a este habitáculo, y este habitáculo pues consistía en una habitación donde había pues una mesita de juegos, unas sillas de niño, donde un psicólogo era el que se entrevistaba con el niño. El juez y los abogados estábamos detrás con un cristal desde donde se veía lo que estaba ocurriendo. Y le podías hacer preguntas. Eso se grababa. En consecuencia, si había malos tratos, si había algún tipo de intervención de sospecha de abuso sexual, etc., ahí se veía todo, en esa intervención. El niño había sido preparado. Claro que los argentinos siempre han sido muy aficionados a esto de la psiquiatría y no como aquí, que aquí nos la valemos, no tiene psiquiatra ni el presidente del gobierno. Bueno, pues esto yo lo aprendí allí. Cuando me vine, resulta que, bueno, ya tenía aquí mis años, tenía también... ¿Cuánto me queda? ¿Me avisas más o menos? Sí, 5 minutos.
tenía yo mis más o menos, no prestigio, pero sí me conocían y que era un poco cabezón y que tal y cual, y que siempre estaba al borde, en el filo que me desorientaran, como algunos otros compañeros que también están en esta jurisdicción. Bueno, pues entonces me empeñé porque se estaban haciendo las obras del edificio donde después se fueron los juzgados de familia, y me empeñé que se hiciera una cámara de este tipo, ¿no? Y ahí hablé con la consellera de Justicia de aquella época, con el gerente, con los arquitectos, ¿no? Y la hicieron. Lo que pasa es que yo al poco tiempo me fui a la audiencia, en el año 97, pues concursé a la audiencia y me fui a la plaza que estoy ahora. Y allí se quedó aquella cámara. ¿Cuántas veces se ha utilizado? Público inteligente. Ni una sola vez. Cuando la enseñaban decía, esto era una cabezonería de Pascual. Bueno, pues eso es lo que dice el Consejo de Europa. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Eso es lo que se está haciendo cuando se quiere trabajar adecuadamente en esta materia. Bien, yo quería terminar diciendo que los menores a la justicia no le han interesado nunca, nunca. Desde el derecho clásico hasta hace muy poquito, en nuestro país, pues prácticamente hasta 1981, donde empiezan a reformarse las leyes en materia de familia y protección de menores, regía la patria potestad y el padre era el que mandaba. Y bueno, y lo que había que hacer era mano dura. Y a la justicia, ¿cuándo le interesaba? Porque estaba la tutela, estaba la adopción. ¿Cuándo le interesaba? Pues nada más hay que ir a hacer una investigación histórica. Cuando el niño tenía dinero, cuando el niño tenía un patrimonio. Cuando el niño tenía un patrimonio y se había quedado huérfano, entonces se hacía una tutela. Y se hacía el consejo de familia, no para proteger al niño. Se hacía el consejo de familia para proteger los dineros, para protegerlo, bueno, para administrar los dineros del menor. Esto cambia. Había niños huérfanos, lógicamente. Curiosamente, la jurisdicción que entonces había, la justicia de los tribunales tutelares de menores, era todo junto. Los que necesitaban protección, los que habían delinquido, era un totum revolutum donde pues había unas personas que teóricamente tenían que ser bondadosas y que tenían una cierta actuación sobre los orfelinatos de la época y las inclusas de la época, que yo conocía alguna. Bien, esto cambia a partir de la irrupción del interés del menor, de las convenciones internacionales, y sobre todo cambia a partir del año 89. Nosotros nos adelantamos en la legislación. Se dio un giro. La adopción ya no era una adopción privatista que se hacía ante notario, sino que era una adopción en protección del menor. Y nos empezamos a preocupar por estas instituciones. Y la familia pasa igual. La familia, hasta el 81, los pleitos de familia no se llevaban en los tribunales civiles. Es verdad que por los concordatos con la Santa Sede no se reconocía el divorcio y, en consecuencia, todos quienes hubieran contraído matrimonio por el rito eclesiástico tenían que irse al tribunal eclesiástico correspondiente. Eran muy pocos, anecdóticos, los que se habían casado por lo civil. A partir de la Constitución ya empiezan a verse las medidas en los tribunales civiles. Antes no. Y tenemos muy poca tradición. Y esa poca tradición supone que no tenemos metodología. Y como no tenemos metodología, pues se aplica desde el principio la metodología de enjuiciamiento clásica, prevista para los asuntos penales o para los asuntos patrimoniales civiles, a los temas de familia. Y así va, así sigue funcionando actualmente. Porque en el año 81 se crean los juzgados de familia, pero se crean con carácter experimental y se dotan estos juzgados en el año 82, la primera promoción. Aquí hay un señor de esa promoción, de psicólogo. Se crean los juzgados de familia y equipo psicosocial con carácter experimental y así siguen. No hay ninguna normativa, no se ha parado a reflexionar sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Se han degradado mucho algunas prácticas, otras se han mejorado afortunadamente.
Pero desde luego aquí, en la justicia del siglo XXI, que debe ser una justicia donde se intente tratar a los menores con el respeto que se merecen, pues todavía en nuestro país estamos anclados en los viejos sistemas. Y lo cierto es que los menores en las crisis familiares tienen una presencia importantísima. Tienen una presencia que, por una parte, es lo que justifica el que haya jurisdicción de familia y, por otra parte, y legitima el que el Estado pueda intervenir, pero, por otra parte, se descuida. En la universidad, quien estudia Derecho, en materias relacionadas con protección de menores, no se estudia nada. En la oposición, en el temario de la oposición, en absoluto. Y nos vemos abocados, los jueces y los jueces jóvenes, cuando salen y se les lanza al ruedo, a trabajar en algo en lo que no tienen ni idea. Imaginaros que eso pasara con los arquitectos o con los médicos o con cualquier otra profesión, que te lanzaran al ruedo de esta manera. En diciembre tuve la suerte también de hacer una estancia en los tribunales ingleses. Y allí en los tribunales ingleses, además, hice el curso que hacen los jueces ingleses para poder presidir juicios de familia, el hearing que llaman ellos. Bien, para ser juez en Inglaterra hace falta ser jurista como mínimo 15 años y ser jurista de prestigio, lo cual quiere decir que ya los jueces tienen un corte diferente al que tenemos nosotros en cuanto a bagaje de experiencia. Pero para ser juez de familia no basta con esto. Se tiene que haber sido como mínimo 5 años juez, y más aún. Y además de haber sido juez 5 años, se deben hacer 2 cursos. El curso al que yo hice de familia no era nada de derecho, eso se suponía que yo ya me lo estudiaría por mi cuenta. Yo allí estuve escuchando, por ejemplo, a un radiólogo infantil, donde explicaba la diferencia entre un radiólogo de adultos y un radiólogo infantil, y cómo con la especialidad se podían descubrir muchas cosas en la evolución de un menor, pediatras infantiles, psicólogos, psiquiatras. O sea, era un curso para jueces muy experimentados. Yo creía que iba a ser allí el mayor. Pues no, había gente de mi edad haciendo el curso. Pero era para poder oír casos de familia en primera instancia, en la High Court, que significa como las audiencias provinciales aquí, o en la Court de Appeal, que es como el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, los jueces ingleses no pueden estudiar casos de familia si no son especialistas en familia. Aquí, nada. Aquí, los jueces de primera instancia no se les exige ninguna formación especial. Es muy curioso que para la violencia de género sí. En la audiencia hay una vacante en mi plaza y puede venir cualquiera. Hay una de mercantil y no, tienes que venir un especialista en mercantil. Hay una en penal, tiene que ir un especialista en penal. O en una de familia, no tienen prioridad ni los jueces que llevan 15 años en un juzgado de familia. Ni siquiera estos. Se puede colar uno que está en arrendamientos o en ejecución hipotecaria. Y eso pues hay que denunciarlo. Y yo, como me he cansado de denunciarlo en otros foros, aprovecho que estoy aquí para denunciar esta situación. Es necesaria la especialización de todos, pero es necesaria la especialización de los jueces. Con esto no os quiero dar un mensaje pesimista, decir qué jueces tenemos, qué jueces nos ha tocado. Quiero daros un mensaje optimista en el sentido de que somos conscientes desde hace mucho tiempo en las asambleas, reuniones, cursos de formación de jueces de familia, siempre se repiten que ya somos muy machacones, la mediación, necesitamos instrumentos auxiliares, necesitamos buenos psicólogos preparados en esta materia, buenos educadores que nos hagan seguimientos y nos informen de cómo están los niños, trabajadores sociales. Necesitamos servicios de mediación competentes con mediadores especializados y necesitamos puntos de encuentro que funcionen y que trabajen en equipo con los juzgados. Pues esto es lo que os quería decir. Os agradezco mucho la atención y os pido disculpas que el PowerPoint no haya
funcionado, porque se hubiera permitido pues echar alguna cabezada en esta intervención y luego haber podido recuperar con el PowerPoint. Pero bueno, lo que haré será, lo entrego a la organización para que os lo pasen como material de las jornadas. Muchas gracias. Para terminar, decirle gracias con mayúsculas a don Pascual Ortuño, en primer lugar por saber cuándo, cómo y a quién preguntarle por su coleta, y así también hoy por la magnífica conferencia impartida, fruto del vasto conocimiento que tiene sobre esta materia y que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros, porque todos sabemos que es un magistrado no de pacotilla, ¿no? Gracias a todos ustedes por su atención desde el inicio de esta mañana, pero gracias por su atención y transmitirle que no solo le hemos oído, sino que, como él dice, le hemos escuchado también, ¿no? Bueno, ahora estaba previsto, según el programa, una pausa de media hora, que como nos hemos comido un poquito del tiempo, si sigue en pie el tomar un café. Bueno, hay opción, aunque nos hemos pasado un cuarto de hora en el tiempo y aunque acortemos un poco el café, ya que tenemos la ocasión de que nos pueda responder, si hay alguna pregunta, aunque no sean muchas, si pueden levantar la mano. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale. Pues puede hacer la pregunta. ¿Hay un micrófono, por favor, para poder...? Bueno, yo quería, aprovechando la amabilidad de Pascual y abusando de sus profundos conocimientos de derecho de familia, hacer una pregunta más que nada porque, como hacen los abogados cuando acuden a ponencias, hacer preguntas que le resuelven los problemas, pues yo, aprovechando la autoridad de conocimientos de Pascual, le voy a hacer una pregunta que nos puede ayudar a resolver problemas a los jueces, ahora que en el ámbito de Madrid, por ejemplo, se avecinan tiempos en los que se van a suprimir puntos de encuentro familiar, según todas las noticias fidedignas apuntan. Resulta que nos vamos a retrotraer a tiempos anteriores a la existencia de los puntos de encuentro, en la medida en que, cuando hagamos derivaciones a puntos de encuentro y las listas de espera lleven a que los derivados tengan que esperar 3 o 4 meses, pues eso va a ser una situación equivalente a la de inexistencia de régimen de visitas. Claro, si una reanudación del régimen de visitas que debe hacerse en un punto de encuentro ya lleva interrumpida varios meses o incluso un año o más, y le remitimos a un punto de encuentro para que se reinicien las visitas y tienen que esperar meses, pues eso me temo que va a suponer una inejecución del régimen de visitas. Remontándome a épocas anteriores a la existencia de los puntos de encuentro, los intercambios en casos conflictivos se hacían en primer momento en el juzgado a través del trabajador social. Cuando aquello ya resultó imposible por muchas circunstancias que no vamos a exponer ahora, hubo quien acudía a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, es decir, se hacían auténticas barbaridades. En el momento actual, yo la pregunta que le formulo a Pascual: ¿cree que los jueces, haciendo uso del deber de colaboración que pesa sobre todos los ciudadanos e incluso las autoridades públicas para colaborar en la ejecución de las resoluciones judiciales, podemos utilizar los servicios sociales